Por eso vamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? A pesar de que era el Señor, cuando les predicaba, en vez de creer lo que él predicaba, más bien criticaban. ¿De dónde le viene esa sabiduría? No le escuchaban. Siga. Y ese poder para hacer milagros. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Ahí. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Paren la oreja. El hijo de María. El hijo de María. El hermano de Santiago. Ahí. Jesucristo, hermano de Santiago. ¿Ve que María tuvo más hijos? ¿Ve que Santiago era hermano de Jesús? Siga. Hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Ahí está. Por eso los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos. Pero si ustedes observan con detenimiento, ahí nos dice que María tuvo más hijos. Se lo voy a decir en secreto. Así que María vino con sus hijos, con los hermanos de Jesús, biológicamente hablando. Y Jesús le dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, las que oyen la palabra y la guardan. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hacía que sus hermanos tampoco creían en Jesús, dice la palabra de Dios. Habían de sus hermanos que no creían, dice en Juan 7 del 2 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 7 del 2 al 5. Probablemente, hermano, al principio del ministerio de Jesús no creían sus hermanos, o algunos, porque también la Biblia habla de que habían hermanos de Jesús que creyeron en él. Dice: estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. No le ponga que fueron sus primos, no, sus hermanos de sangre, amados hermanos. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Se da cuenta, amado hermano? Ni aun sus hermanos creían en él, dice la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios está hablando claramente. No pensemos de que al decir la Biblia los hermanos de Jesús, está hablando de sus primos o de los hermanos israelitas, no, porque está hablando tajantemente luego de hablar de su madre. Mire lo que dice Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Aquí nuevamente, amados hermanos, está hablando de la madre y los hermanos de Jesús. Ahora yo quiero leer este pasaje de acá que queda aún más claro acerca de los hermanos de Jesús, y hasta los menciona sus nombres. Y aquí vamos a ir a una lógica bíblica. Estamos hablando hermenéuticamente, con el contexto bíblico. No descontextualicemos la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 13:55? Ahí vamos a ir. Mateo 13:55. Y vamos a ver cómo se llamaban los hermanos de Jesús. Y luego la Biblia reafirma más adelante. 13:55. Dice así. Escuche lo que dice el verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Vino a su tierra. Número 1, a su tierra donde había crecido, de donde estaban su familia. Y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Escuche bien. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, de José. ¿No se llama su madre María? Escuche bien, está hablando de su familia. Está hablando primeramente del papá,
carpintero, su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos. ¿Usted quiere ver quiénes eran estos 4 hermanos de Jesús? Están en el Nuevo Testamento y también fueron sus apóstoles. La Biblia dice en Juan 7, 2 al 5, que ni aún sus hermanos creían en él. Está hablando, hermanos, en un tiempo cuando no creían, pero también después creyeron en él. Y vamos a ver lo que la Biblia dice. Escuche lo que dice, amados hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca estas cosas? Amados hermanos, nuevamente le voy a reafirmar el deber de un matrimonio. Y la bendición de Dios a un matrimonio es que procreen, que tengan hijos. No es ningún pecado que María haya tenido más hijos, ni no la desprestigia a ella como un instrumento de Dios tampoco. Ahora vamos a ver Gálatas 1:19. Vamos a ver claramente que dice la Biblia hablar de los hermanos de Jesús. Gálatas 1:19. Usted que tiene Biblia también puede leer en su casa. Usted que tiene Biblia, usted puede verlo también eso. Es libre. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Escuche. El hermano del Señor. ¿Se da cuenta? Jacobo es el mismo Santiago, amados hermanos. Pablo está relatando los primeros días de su conversión y dice, no había ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué está diciendo el hermano del Señor? O sea, de Jesucristo. Porque según la sangre, según que él vino de María, Jacobo salió de María también, amados hermanos. Ahí está la respuesta también. No vengan a querer mentir. También, amados hermanos, vamos a leer 1 Corintios 9:5. Y escuche lo que dice la palabra del Señor, hablando de los hermanos de Jesús. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa? Dice Pablo. Como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefa. Recuerde que eran 4 hermanos del Señor: Jacobo, José, Simón y Judas. Judas es el que escribió la epístola de Judas antes de Apocalipsis. Jacobo es Santiago. Amén. Entonces, no querramos decir otra cosa, amados hermanos. La Biblia es clara cuando dice Pablo, porque acá también defienden mucho y dicen que el que quiera servir a Dios como obispo, sacerdote, no debe tener esposa. Pablo dice, tiene derecho, puede tener su esposa. ¿Por qué le prohíben? No es una prohibición, es un voto de celibato. La Biblia no prohíbe y no dice que se haga ningún voto de celibato. Eso es voluntariamente. El que quiera quedarse solo, se queda solo. Pero ¿qué le dicen a los sacerdotes para estudiar en los conventos, a las monjas también? Si usted quiere estar aquí para servir a Dios, tiene que ser soltero o soltera de por vida. Eso es una imposición de hombres, doctrina diabólica, prohibir el matrimonio, impedir el matrimonio en este caso. ¿Qué dice Judas 1:1? Vamos a ver. Ya estamos terminando, amados hermanos. Judas 1:1. Judas era el hermano de Jesucristo. A ver qué dice aquí. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Es el mismo Santiago. A los llamados, santificados en Dios y Padre. Judas no se está presentando como hermano de Jesús. Soy el hermano de Jesucristo. Miren, soy el favorito y tienen que... Yo soy más sobresaliente aquí. No, soy siervo. Porque él reconocía la autoridad de Cristo. Y él sabía al fin y al cabo que él era Dios. Soy hermano de Jacobo, dice, de Santiago. ¿Se da cuenta? Hechos 1:14. Estamos terminando, amados hermanos. Y todo esto nos está hablando de un tema en específico.
María sí tuvo más hijos, viéndolo hermenéuticamente. Hechos 1:14, escuche lo que dice. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La madre de Jesús y sus hermanos, hablando de su familia. Porque si fuera los hermanos según en la fe, ¿para qué lo podía añadir? Si ya está mencionando a las mujeres, a los discípulos. No lo mencionaría, pues, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, yo no sé lo que vayan a decir acá, van a defender al toro, van a defender el dogma mariano, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, de que María fue una mujer. Yo no desprestigio a María. El hecho que haya tenido hijos no la desprestigia, amados hermanos. ¿O tú crees que tu mamá por tener hijos está desprestigiada? ¿Tú crees que una mujer por mantenerse sin hijos es más que las mujeres que tienen hijos? No es. Es una bendición tener hijos bíblicamente. Bendito el fruto de tu vientre, dice la palabra de Dios. Bendito será. Entonces, María tuvo más hijos. Y José cumplió su deber también con María como esposa. Y María cumplió su deber como esposa con José, su marido. Porque dentro del matrimonio, la intimidad sexual no es pecado y no tiene nada de malo. Es una bendición. Dice Proverbios 5:15, gózate y recréate con la mujer de tu juventud. Deleítate en su amor todos los días. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor recréate siempre. Amados hermanos, es una bendición. Lo que tenemos que estar en contra es de lo que la Biblia condena, el adulterio. Ser infiel a la esposa, ser infiel al marido, y de la fornicación, de ser una persona soltera o soltero y decir soy libre para hacer lo que yo quiera. Eso es pecado. Mejor es casarse, dice la palabra de Dios, y no estarse quemando. Bendiciones para todos. Conclusión: María tuvo más hijos y estuvo como esposa con José su marido. Amén.